bendición poder declarar esta grande verdad. Hemos decidido continuar, seguir, servir a nuestro Señor, y el deseo grande de nuestra alma es nunca volver atrás. Nadie que ha tenido un encuentro con el Señor desea volver a la situación antigua. Al contrario, yo creo que nos sentimos bendecidos y agradecidos con el Señor por la grata salvación que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición saludarle a cada uno de nuestros hermanos que a través de este medio nos ve. Gracias a cada uno que hace la participación de poder mandar y poder subir estas predicaciones, estos momentos de adoración, y que comparte con otros el mensaje de la salvación. Gracias a cada uno de ustedes. Un saludo precioso y afectuoso de parte de nuestro pastor Delfino, que hoy no está con nosotros, pero de igual forma manda un saludo para la iglesia. Nos sentimos contentos porque la iglesia todavía seguimos aquí en pie, bendiciendo y glorificando al Señor. Usted en su casa y nosotros aquí en la casa de Dios. Es un placer servir al Señor de esta forma, y es un gozo poder estar con ustedes. Pero antes de compartir el mensaje de la palabra de Dios, queremos hacer una oración juntos, pidiendo que sea Dios el que en este momento, en este instante, tome el control, hable a nuestras vidas y traiga un mensaje de bendición, de fortaleza y de desafío para nosotros como iglesia. Así que inclinamos nuestro rostro ahí donde está. Cierre sus ojos, incline su rostro y nos presentamos delante de Dios para ser ministrados con la palabra del Señor. Amado Señor, agradecemos la bendición, la dicha que nos concedes estar en tu casa de adoración. Gracias, Señor, por mis hermanos que en sus hogares se reúnen para juntos glorificar a Dios, a honrarte, bendecirte y tener un momento de comunión contigo, Señor, pero también recibir el mensaje de la palabra del Señor que tienes en esta hora. Concede, Señor, que sea usada mi vida como instrumento para compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de gozo, un mensaje de paz y sobre todo un mensaje de desafío para seguir haciendo tu obra, Señor precioso. Úsanos pues en esta hora, y que tu Santo Espíritu, que está en todo lugar, Señor, y en cada uno de los corazones nuestros, sea palpable y presente en los hogares, bendiciendo la vida de mis hermanos, así como has bendecido nuestra vida en este lugar. Te bendecimos y te glorificamos por siempre. Amén y amén. Acompáñeme y tenga su escritura abierta en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Vamos a estar analizando del verso 1 hasta el verso 8. Lo vamos a hacer poco a poco, paso por paso, pero tenga ahí su lectura, tenga ahí su escritura para que pueda acompañarme y pueda estar conmigo en este capítulo 6 de profeta Isaías, verso 1 hasta el verso 8. Y si usted está ahí puesto de pie, pues siéntese, acomódese, ponga su rostro para bendecir al Señor también, pero también su oído atento para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque poco a poco vamos a ir dándole lectura a este pasaje bíblico. Una experiencia con Dios que da una resolución, que nos convoca y nos motiva a tener una resolución contundente, una actitud que sobrepasa y que puede hacernos de nosotros a poder confrontar y poder recibir este desafío de parte de Dios. En la escritura encontramos a hombres del Señor que tuvieron un encuentro especial con Dios, que tuvieron un momento en el que el Señor se hace presente y cambia todo su panorama, cambia toda su perspectiva, cambia toda su vida, y que a partir de ese momento las personas que recibieron este contacto directo con Dios, un llamado del Señor, no volvieron a ser los mismos. Y podemos nombrar a varios de ellos: Moisés, José,
Incluso podemos mencionar al apóstol Pablo en el encuentro yendo a Damasco. Muchos de ellos que recibieron una revelación de Dios cambiaron completamente su vida. Y en este pasaje del capítulo 6 de Isaías encontramos al profeta Isaías, que donde tiene una revelación de Dios que permite poder dar o poder mostrar 5 actitudes que vamos a estar tomando, considerando en estos versos, del verso 1 hasta el verso 8, que produjeron una convicción en acción. Y eso es lo que queremos en cada uno de ustedes, hermanos, que en esta hora produzca una convicción en acción, de tal forma que podamos tener una reacción positiva a lo que en este momento experimentó el profeta y que nos da a nosotros un ejemplo de ello. Y en estos primeros 4 versos encontramos la primera parte o la primera actitud que tuvo el profeta ante la revelación. El pasaje inicia y dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Fíjese que inicia mostrando una situación y un tiempo específico. Él aclara y dice que esta revelación o este momento lo tuvo en un momento de crisis, en un estado de situación política difícil para el pueblo, a la muerte del rey Usías, aproximadamente en los 740 años antes de Cristo. Y esta revelación que tuvo el profeta, dice que esta revelación lo hace ir y ver al Señor. Dice: vi yo al Señor sentado. La revelación que tiene Isaías no es cualquier personaje terrenal. No es del sumo sacerdote, no es de alguien designado ahí que estaba en el templo en ese momento. Al contrario, él dice que vio al Señor sentado. La palabra Señor que se escribe aquí o que se describe aquí es la palabra Adonai, que significa supremo Señor y maestro. No se está refiriendo a cualquier majestad, a cualquier señor. Se está refiriendo al supremo Dios. Por eso la visión que dice aquí Isaías es específica todavía un poco más. Dice que esta revelación que él recibió fue tan grande que es el lugar, dice, sentado sobre un trono. La imagen para Isaías era conocido. Muchos, al escuchar o al analizar la biografía de Isaías, podemos determinar que procedía de un linaje real. Isaías tenía parentesco con la realeza. Quiere decir que su observación del trono, para él esta imagen sentado sobre un trono es algo que particularmente él lo veía, lo observaba. Estaba en contacto con ello, pero esta visión refleja un trono diferente, porque lo sigue mencionando, dice alto y sublime. Eso quiere decir que no equiparaba a ningún trono terrenal. Hacía la diferencia del trono terrenal, de la realeza, de la majestad de un rey terrenal, a la majestad del rey celestial. Este trono no era cualquier trono, era el trono del rey de reyes y señor de señores. Por eso dice alto, invoca el lugar de prestigio donde está. Sublime, quiere decir que era impresionante, era majestuoso. Esto era diferente, distinto a lo que se podía observar en el trono de cualquier monarca terrenal. Y expresa, dice, sus faldas llenaban el templo. La majestuosidad abarcaba no solamente todo lo que encarna o toma el pueblo, sino el templo. El templo o el santuario era el lugar donde la presencia de Dios se hacía presente, donde el pueblo de Israel podía observar lo sublime, el poderío, la majestad del Señor.
Y ante esto, como lo vemos descrito en algunas otras imágenes similares, cuando fue establecido el tabernáculo en el desierto, o cuando fue presentado y dedicado el templo en la ciudad de Jerusalén por Salomón, la escritura dice que se hizo presente la majestad del Señor, que llenó la casa de tal forma que no pudieron ofrecer sacrificio. Esa es la misma majestad que observa Isaías. Llena el templo, se satura el santuario, se llena con la presencia de Dios. Y aparecen seres angelicales presentándose alrededor del trono de Dios y expresando adoración al Altísimo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Esto demuestra la persona, la que está sentado en el trono, el cual le rinden adoración y honor. Esta visión experimentada por Isaías muestra al Señor soberano en la majestuosidad de su belleza, donde todo ser se postra. Y dice la escritura que ni siquiera tocaban sus miradas no daban al trono de estos seres angelicales. Eso muestra la santidad, la gloria de Dios expresada en ese momento. Ante esta visión que tiene Isaías, lo lleva a comprender la posición de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra nuestro Dios? Su autoridad suprema. No solo eso, sino su control que tiene sobre todo, aún en los tiempos de crisis. No pierde el Señor el control. La magnitud de su gloria que abarca toda la tierra, que abarca nuestra misma vida, porque se ha hecho templo del Espíritu de Dios. La santidad de nuestro Dios, una santidad gloriosa, una santidad que puede hacernos a nosotros rendirnos ante su presencia. Esta visión que tiene Isaías y la revelación que tiene de ella lo llevó a comprender claramente quién era Dios en autoridad, magnitud de gloria, santidad. Pero el pasaje continúa con la segunda acción que tuvo el profeta. Después de una revelación de tal magnitud, llega a la convicción. Mire, vaya conmigo al verso 5, en la primera parte. Dice, entonces dije, ay de mí, ay de mí. La experiencia ocurrida en la intervención del rey Usías seguro se recordaba de los conflictos históricos que había acompañado a la destitución del rey Usías al no poder estar ya más en su santuario. El capítulo 26 del segundo libro histórico de Crónicas, versos 16 y 23, ahí nos expresa la osadía que tuvo el rey Usías al entrar al santuario y poder y querer ofrecer incienso a Dios. Y esto le ocasionó un acto tremendo de llamada de atención de parte de Dios. Desde ese momento el monarca cayó lepra sobre él y fue leproso a partir de ahí hasta que murió. Y murió excluido de la presencia de Dios, del tabernáculo, del templo de Dios. Imagínense la revelación que Isaías tenía en ese momento. Y al ver la majestuosidad, por eso expresa, ay de mí, con temor, con justa razón, dice, estoy en un momento crítico, puedo caer muerto. Esta revelación lo llevó a un temor reverente ante quien estaba en ese momento mostrándose a favor de él.
No era cualquiera, sino era el supremo rey. ¿Y quién no cae ante la presencia del Señor Todopoderoso? Si con un instante que nos toca su espíritu en nuestra vida, nosotros no podemos contener ni resistir su presencia. Y muchos caemos y muchos nos inclinamos ante su presencia porque sentimos el poder de Dios sobrenatural obrando en nosotros. Es lo mismo que recibió el profeta. No solamente un temor reverente, sino doblegar su orgullo y arrogancia ante el Dios Altísimo. Algo que al rey le había faltado, al rey Usías. Se enalteció su corazón, dice la Escritura. Esta arrogancia le produjo estar fuera de la presencia de Dios, excluido de la casa de Dios. Sin embargo, a Isaías fue diferente. Isaías, cuando expresa ay de mí, doblega su orgullo y arrogancia ante el Altísimo. Sabe quién es él como hombre, quién es él como ser humano, y reconoce la majestuosidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de este magnitud de revelación, conducirlo a una convicción sincera delante de Dios, entra a la tercera actitud: confesión. Verso 5, en la parte posterior, ay de mí, Isaías expresa: porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, Isaías había expresado por lo menos 6 ayes que encontramos en estos capítulos recorridos. Con este capítulo 5, donde encontramos los 6 ayes, tiene un tono de fúnebre, un tono difícil, un tono de dolor en relación con Israel y Judá que habían tenido ante Dios. La actitud de ellos. Y cada ayes muestra la conducta del pueblo, la rebelión del pueblo. El primero lo encontramos en el verso 8 y 10 del capítulo 5. Codicia y autoindulgencia. El verso 11 y 12, embriaguez. El verso 18 y 19, vanidad. Verso 20, perversión moral. Verso 21, presunción. El verso 22 y 23, perversión de la justicia. Estos 6 ayes que muestra el profeta en el capítulo 5 descubren todo lo que está del interior del pueblo de Israel y de Judá, de sus moradores. Abre y descubre cómo se encuentran ellos. Pero en este verso es el último ayes que menciona el profeta. Y ahora no lo hace con relación al pueblo, sino ahora lo hace con relación a él mismo. Ay de mí. Ya no es algo generalizado del pueblo, ahora lo enfoca individualmente a él. Un pueblo rebelde, un pueblo ingrato, un pueblo de iniquidad, un pueblo de desconocimiento de Dios anteriormente, pero ahora le dice a él mismo, se mira a su interior y dice, soy hombre de labios inmundos. Como hemos dicho, pertenecía a la familia de la realeza, tenía conocimiento de Dios. Sus antepasados, como Usías, había sido calificado como un rey bueno. Sin embargo, a diferencia de él, Isaías se ve en esta majestuosidad del Señor y le revela su estado
no era el mayor o mejor que los del pueblo. No, incluso él dice, estando y siendo hombre de labios inmundos, tengo la misma dificultad, el mismo pecado, estoy por dentro en podredumbre. La misma revelación, un ejemplo de ello lo vemos cuando tiene Zacarías, la revelación del sacerdote Josué en el capítulo 3, verso 3 del profeta Zacarías. Y dice que Josué, al ver al sacerdote Josué, lo observó con vestiduras viles, andrajos, ropas viejas, viles, de suciedad. Eso muestra cómo se encontraba este personaje delante de Dios, y de la misma forma se encuentra Isaías ante su presencia. Es que entre la presencia de Dios ninguno puede sentirse justificado. Ninguno puede expresar una palabra para decirse confiado ante quien está. Cuando se revela el Señor, revela la podredumbre que hay en nuestra vida. Revela la condición que hay en nuestro corazón y que se hace presente solo ante una revelación como esta. Pero ante esta revelación de Isaías, y al ver sus ojos y al verse a sí mismo inmundo, lleno con labios inmundos ante el Rey Jehová de los ejércitos, vuelve entonces la cuarta acción producida, una actitud de limpieza. Y esta no viene de Isaías, esta proviene del trono de Dios, de la gracia divina de Dios. Versos 6 al 7 muestra claramente que no fue Isaías el que hizo un acto para ser limpiado. Es el ángel mandado para tomar un carbón encendido con tenazas para limpiar los labios de Isaías y quitar toda culpa y todo pecado. Porque no es de nosotros, ni nuestras acciones, ni lo bueno o lo justo que nosotros pensamos. Es la gracia divina de Dios que ha hecho de nosotros personas limpias para la gloria del Altísimo. La imagen que muestra aquí es la presencia del Santo, dando de gracia la bendición para limpiar. Después de la confesión viene la limpieza de Dios. Oh, hermano, el ángel toma un carbón para fundir la contaminación de labios que había en Isaías, para dar y acabar y quemar toda inmundicia de él. Después de una confesión al Señor, viene una intervención santa, como lo dice el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, el Señor nunca desprecia. O como lo dice Zacarías, capítulo 1, verso 3. Vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O como lo expresa el mismo Isaías, capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Después de una revelación y una exclamación de reconocimiento de nuestro estado, viene entonces una intervención divina de parte de Dios de gracia. El que no merecía estar en la presencia de Dios,
ahora merece estar delante del trono de Dios, limpio sus labios, limpio y purificado de todo pecado, como tú y yo hemos recibido la gracia divina. ¿Cuántas veces hemos faltado al Señor, quebrantado sus mandamientos? Hemos hecho del Señor o de nuestros actos de rebeldía caso omiso a la obediencia de Dios. Sin embargo, cada vez que venimos delante de Dios arrepentidos, contritos y humillados, la gracia se vuelve a revelar a nosotros. Una gracia inmerecida, una gracia profunda del amor de Dios que se desborda en nuestras vidas constantemente. Entonces viene la última actitud. Después de haber tenido un encuentro de la gloria de Dios, una revelación correcta del Santo, después de observar nuestro estado y confesarlo, después de la intervención divina de la pureza y la limpieza, viene entonces una última actitud. El verso 8. Después de esto oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Una actitud de aceptar el desafío. Una actitud de no quedarnos sin hacer algo en acción para Dios. Quien ha sido limpiado, no hay más que el deseo ardiente de hablar, quien ha producido un cambio en nuestra vida. Es que no podemos quedarnos callados ante la gracia recibida del Altísimo. La misma expresión y la misma interrogante hasta estos días se nos hace: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién aceptará el desafío para corresponder a la gracia divina? Que haya en nosotros esa misma elección y acción que hubo en el profeta: heme aquí, Señor, envíame a mí. Es la primera vez que el profeta escucha un llamado específico. Es la primera vez que interrumpe la presencia de Dios a su vida, y después de haber sido limpiado es apto entonces para hacer la labor. Está calificado para anunciar las virtudes del quien lo había limpiado. Hermano, hemos estado escuchando el llamado de Dios. No es un día, no es un año, es desde el momento que Dios te salvó, desde el momento que Dios te purificó, desde el instante que el Señor limpió tu vida. Desde ese día te ha hecho el llamado a ti y estás apto para anunciar las virtudes de nuestro Señor. Nos toca entonces aceptar: envíame a mí. El profeta ni siquiera analizó lo que este llamado y esta decisión y determinación iba a producir en su vida. Lo único que quería era servir al Señor. Una declaración de estar dispuesto a obedecer, hacer lo que Él le pida, a no poner ninguna objeción, ningún proyecto personal, sino aceptar el proyecto de Dios, ceder completamente a la decisión de hacer lo que Dios dice. Oh, hermano, estamos en tiempos en el que el Señor nos sigue llamando sin objeción, sin ponerle al Señor algún obstáculo o alguna otra cosa que necesita. Ya se te ha revelado la gracia de parte de Dios.
Ya se te ha limpiado tus pecados. No hay entonces más que aceptar el desafío que estos tiempos nos presentan. Un desafío para hacer la gran labor del Señor. Para ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que está perdido. Para desafiarnos como iglesia a levantar el nombre de Dios en alto, a decir que el Señor sigue sentado en su trono y sus faldas siguen cubriendo el santuario y llenando de su presencia toda la tierra. A seguir testificando y declarando que solamente en Jesucristo hay salvación, porque no hay otro nombre en el que el hombre pueda ser salvo. Es necesario levantarnos con mucho más ímpetu, con mucho más fuerzas. Si las puertas de los templos siguen cerradas, no se ha cerrado el cielo. La gracia de Dios sigue desbordándose. No se ha cerrado la bendición divina. Es el hora, es el tiempo de hacer la labor, de aceptar con responsabilidad, con obediencia lo que Dios quiere para su iglesia. Hagamos la labor del Señor. Luchemos por los nuestros. Intercedamos por los que tenemos cerca y aún los que están lejos. No cesemos, al contrario. Digámosle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Quiero pedirte que con responsabilidad cierres tus ojos y que en esta hora haya una oración profunda de tu corazón. Si es que necesitas una revelación de Dios, dile: Señor, necesito comprender. Necesito que tú te reveles a mi vida. El Señor no tardará en mostrarte, como lo hizo con el rey Isaías, con el profeta Isaías, perdón. Y esta revelación te producirá una convicción y una confesión de lo que en verdad somos. Y la gloria de Dios se hará presente ahí en tu casa, en lo secreto, en lo íntimo, en lo privado, en el que el Señor llegue con un carbón y toque tu vida, toque tus labios, queme y deshaga todo lo que hay en nuestro ser, para que entonces levantemos la bandera de Dios, la voz del que clama en el desierto, la voz del que anuncia las buenas nuevas de salvación. Que podamos decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Aquí estoy porque deseo hacer tu voluntad, pues hacer tu voluntad nos ha agradado. En esta hora cierra tus ojos ahí donde está, en tu casa, en tu sala, en donde tú te encuentres, y permite que Dios hable a tu corazón. Como el silbo apacible, el Señor trate contigo. El Señor te muestre su gloria, te muestre su bondad. Estamos desafiados. Estamos desafiados. Si es que estamos viviendo tiempos de crisis, de la misma forma como Isaías, el Señor todavía se sigue revelando, se sigue mostrando a nosotros como iglesia. Padre precioso, en esta hora levanto mi oración a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo. Oh Señor, los que hemos sido lavados con tu sangre gloriosa, los que hasta este momento tú sigues limpiando nuestros corazones, pues sigue siendo nuestro abogado para
para ir corriendo delante de ti, que sea limpia nuestra alma, nuestro ser. Señor, en esta hora, permítenos declarar, Señor, que te seguiremos, Padre, que anunciaremos tiempo y fuera de tiempo, que haremos la labor tuya, que si tu gracia está abierta, Señor, nuestros labios todavía siguen abiertos a anunciar las virtudes del Santo. Danos tu gracia, Señor. Danos tu gracia, Cristo. Y si es grande el desafío, si es grande el reto, pero tenemos la presencia del Santo, el respaldo divino, Señor, sobre nosotros. Acompañarás nuestras palabras con señales, milagros y prodigios. Te harás presente, Señor, para tocar los corazones y producir, Señor, este nacimiento en sus vidas. Aquí estamos como iglesia. Aquí estamos como pueblo tuyo, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor.